Informados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Eres un presidente y les duela lo que les duela. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Son las 8 de la mañana con 1 minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenido, bienvenida a esta jornada informativa. Hoy lunes 19 de enero de este 2026. En un abrir y cerrar de ojos ya se nos fueron 19 días. Y nosotros estamos listos, prestos para llevarle la información más importante generada en el estado de Querétaro y por supuesto en el resto de la República Mexicana y también en el resto del mundo, porque hay mucha información a nivel internacional que compartir con usted. Vamos arrancando con un rápido resumen de lo que le estaremos compartiendo en esta jornada que arranca en estos momentos y terminará a las 10 de la mañana, 2 horas en las que le estaremos compartiendo la información más importante generada en nuestra entidad. Este lunes se aprueba en el Congreso local, en comisiones inicialmente, la estrategia Sinergia presentada por la Fiscalía General del Estado de Querétaro y que busca la colaboración interinstitucional de las 3 órdenes de gobierno para sumar a las capacidades operativas y tecnológicas con la finalidad de fortalecer la seguridad, agilizar respuestas y asegurar resultados efectivos en favor de la ciudadanía. Vamos a escuchar las declaraciones del diputado Guillermo Vega. El lunes se aprueba esta iniciativa que envió el señor fiscal y también el lunes lo que hacemos es derogar del Código Penal del Estado el delito de extorsión en virtud de que el Congreso de la Unión ya atrajo. Braulio Guerra, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, declaró que han registrado un incremento en la cantidad de solicitudes de órdenes de aprehensión. Dice que se pasaron de 40 a casi 2,000 órdenes. Señala que esta tendencia se debe a las estrategias Sinergia impulsada por la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que será aprobada, por cierto, este lunes en el Congreso local. Escuchemos. Bueno, ha habido una gran cantidad de cateos, órdenes de aprehensión, pues pasamos prácticamente de 40, 45 a 2,000, casi 2,000. Es decir, ha habido una actividad exhaustiva, muy vigilante, muy cuidadosa por parte de Fiscalía. Javier Rascado, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, dio a conocer que la dependencia ya se encuentra interviniendo el caso reportado en el municipio de Cadereyta, en donde un civil falleció durante una intervención policíaca. Se inició ya una queja de oficio contra la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por la presunta violación a los derechos humanos. Pues finalmente esta queja inicialmente se inicia contra la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de ahí de Cadereyta, por probables violaciones a los derechos humanos, a la vida, a la integridad y seguridad personal, así como posiblemente a la legalidad y la seguridad jurídica. Un fin de semana de muchos temas en materia de seguridad. Mire, la Fiscalía activó la alerta Amber por 4 jóvenes que desaparecieron. Fueron vistas por última vez el pasado 15 de enero a la 1 de la tarde en la Plaza Comercial Paseo Querétaro. En redes sociales, aparentemente han declarado que el motivo de su desaparición fue por presunto maltrato por parte de la administración de una casa hogar. Una de ellas, uno de los perfiles de una de las chicas, pues acusa que justo fueron maltratadas en esta casa hogar, que por cierto es administrada por algunas religiosas y que por ello decidieron desaparecer. Esto es una mera presunción. Habrá que esperar que la Fiscalía pues extienda un comunicado oficial en donde explique si efectivamente esta es la razón por la cual estas jovencitas han desaparecido. Alrededor de 50 personas servidoras públicas fueron vinculadas a proceso por el presunto ejercicio ilícito de funciones públicas, según
según dio a conocer el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Benjamín Vargas Salazar. Pero nosotros tenemos aproximadamente ya ahorita un promedio de 50 personas vinculadas a proceso solamente en el último año, y traemos también una recuperación de activos bastante considerable. Traemos ya algunas sentencias de este último año. El coordinador del Partido Acción Nacional en el Congreso local, Guillermo Vega Guerrero, advierte que su bancada está dispuesta a asumir un desacato antes de avalar una reforma judicial que debilite al Poder Judicial de Querétaro. Esto luego de señalar que la prioridad es proteger la calidad de la justicia estatal y evitar imposiciones derivadas del modelo federal. Creo que hay esta posibilidad y que no se tome, porque creo que ese es el gran error de la reforma judicial, que no se tome como ganó el PAN y perdió Morena, o viceversa, o ganó Morena y perdió el PAN. Ese es un error gravísimo. Si vemos la reforma desde esa lógica, nunca va a salir y nos vamos a tener que ir al desacato, y esto puede derivar hasta yo creo que en la destitución de los diputados o algo grave. El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Justicia de los pueblos chichimecas y otomíes del noreste de Guanajuato y el semidesierto de Querétaro. Por cierto, hablando del noreste de Guanajuato, por supuesto que está muy cerca de Querétaro y estamos entrando a este noreste de Guanajuato a través de San José Iturbide. Con esta iniciativa se busca garantizar los derechos de estas comunidades al fortalecer su cultura, preservar sus lugares sagrados y mejorar su bienestar social. Detalló que a la fecha, el gobierno de México ha destinado más de 723 millones de pesos en favor de estas comunidades. Hay un nuevo, más que programa, es un nuevo derecho de los pueblos indígenas que está en la Constitución y que ya es una realidad y lo vamos a poner en la ley, que todos los años todas las comunidades indígenas y todas las comunidades afrodescendientes reciban un presupuesto directo. Se llama el FAISPIAM, le pusimos, tiene un nombre medio raro, pero todas las comunidades lo recibieron. Bueno, y en la información de carácter internacional, desafortunadamente, hay una historia terrible. En España, al menos 39 personas han fallecido luego de una colisión de trenes. 39 personas, los 3 últimos vagones de un tren de la compañía italiana Irgio, que partió de Málaga el domingo, el 18 de enero de este 2026, con destino a Madrid, descarrilaron a las 7:39. Los vagones invadieron la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy. Un Alvia con destino Huelva que también descarriló por el impacto. Los 2 primeros vagones del Alvia salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos 4 metros. El ministro de Transporte en España ya ha advertido que la cifra de fallecidos hasta estos momentos es de 39 personas y más de 120 heridos, pero desafortunadamente esta no es la cifra definitiva, dice el responsable de esta comisión, de esta oficina de transporte allá en España. Y por supuesto que esto ha alertado a distintas autoridades allá en el viejo continente. Y también le comparto que en la información de carácter nacional hay algunas informaciones que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el día de ayer se colocó a nivel nacional a propósito de este reconocimiento de los pueblos indígenas y de este programa que estarán fortaleciendo para los próximos años. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum, es momento de regresarle a las comunidades indígenas todos los derechos que siempre han tenido, pero que siempre se les ha negado a propósito de las políticas públicas que han aplicado distintos gobiernos. El gobierno tiene la obligación de hacer justicia para los pueblos, dijo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en el momento de entregar algunos reconocimientos a propósito de la existencia de estos pueblos originarios. Son las 8:10 a.m. Vámonos al corte de estación, al corte comercial. Usted está en la frecuencia correcta, el 1310 de amplitud modulada y el 90.1 de frecuencia modulada en San José Iturbide, muy cerca del estado de Querétaro. Voy al corte, mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres.
Vamos y venimos. Usted está en la frecuencia correcta, la de W Radio. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Son las 8 de la mañana ya con 15 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarse a esa sintonía, la de W Radio. Ya le he estado presumiendo desde la semana pasada que arrancamos transmisiones en vivo y en directo, enlazados a Así las Cosas en San José Iturbide a través del 90.1 de frecuencia modulada. Y por supuesto, estamos en todas las redes sociales. Si usted tiene la intención, el interés, le gustaría pues seguir las informaciones que compartimos en este espacio informativo, puede seguirnos no solamente pues a través de la señal abierta de W Radio, sino buscarnos en distintas plataformas digitales. Estamos en YouTube y estamos en Spotify, y lo que tiene que hacer es buscarnos simple y sencillamente como Así las Cosas Querétaro, y ahí usted va a encontrar de nueva cuenta esta jornada informativa en audio y en video, por supuesto, y también puede conectarse a la página de internet de este sistema informativo que suma no solamente a Querétaro y a San Luis Potosí, suma a Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato. Estamos en una muy buena parte del Bajío, así que pues si usted se quiere informar a detalle sobre las informaciones que estamos compartiendo en este espacio informativo, pues puede conectarse a Querétaro Global Media, así como lo escucha, Querétaro Global Media, y estamos ahí conectados permanentemente para llevarle a usted la actualidad de la información generada en el estado de Querétaro y por supuesto en otros estados de la República Mexicana. Hace un momentito yo le platicaba sobre este choque de trenes que hubo desafortunadamente en España. Y mire, nos vamos a enlazar hasta España. Allá se encuentra un amigo reportero, un clásico de clásicos, así le digo siempre, Alberto Peláez, que seguramente usted recordará por esos enlaces históricos que hacía del acontecer europeo y de lo que estaba sucediendo en distintas guerras. Alberto fue corresponsal en distintos momentos, en distintas guerras, en distintas partes del mundo, y hoy pues por una hermosa casualidad de vida, Alberto Peláez se comparte con nosotros. Vamos a hacer un enlace rápidamente, unos 2-3 minutitos hasta España, que nos tiene Alberto Peláez listo este reporte a propósito de este choque de trenes que desafortunadamente ha dejado hasta estos momentos 39 personas muertas y más de 120 heridos. Un choque que dicen algunos expertos es algo muy extraño, no se explican qué fue lo que sucedió exactamente. Lo cierto es que hay casi 40 personas muertas. Vamos a escuchar el enlace hasta España, hasta Madrid, con Alberto Peláez. Claudia, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes aquí en Madrid. Es verdad que la tragedia que ha ocurrido hoy en la provincia de Córdoba no tenía precedentes desde de hace casi 10 años, cuando un tren Alvia, también de alta velocidad, tomó una curva muy rápido en Galicia y se estrelló y dejó un grupo no menor de muertos. Bueno, aquí ha pasado, con respecto a los muertos ha pasado más o menos lo mismo. Eran 2 trenes de alta velocidad, uno iba hacia Madrid, otro iba hacia Andalucía. Descarrilaron los 4 últimos vagones y el que venía hacia Andalucía se estrelló, se impactó contra estos vagones que habían descarrilado. Una tragedia terrible porque además ocurrió en la noche, no se veía bien, el balance de muertos ya asciende a cerca de 40 y hay decenas de heridos y de desaparecidos. En España lo que se quiere discutir es qué pasó. Es verdad que habrá que ver cuáles son las investigaciones de los peritos y habrá que dejarles trabajar hasta saberlo, pero ya se está descartando la posibilidad de que sea un error humano. Más me parece que es un error técnico. Hay que recordar que el AVIA había sido revisado hace 5 días y era de 2022, es decir, eran trenes muy modernos y muy nuevos. Ahora,
aquí de lo que se está hablando es de que había tal cantidad de trasiego de trenes en esos trayectos de Madrid a Sevilla y Málaga que hizo que no se cuidara las vías del tren. Ha habido maquinistas que decían que ellos bajaban la velocidad y que habían avisado en varias ocasiones al gobierno y a las entidades competentes de que efectivamente eso estaba en muy mal estado. O no estaba en buen estado. Y eso es lo que está dilucidando ahora, Claudia. Habrá que ver qué es lo que pasa, pero ahora lo importante son las víctimas, las familias de las víctimas. Todavía hay familias que no saben si están las personas que estaban en el tren, si están entre los desaparecidos o muertos, y hay que entender que la angustia que tienen muchas familias es realmente terrible. Te mando un fuerte abrazo, Claudia. Bueno, pues desde Madrid, allá Alberto Peláez, y que es un reporte a propósito de lo que sucedió con estos trenes, casi 40 personas que murieron, que perdieron la vida, y bien lo dice Alberto Peláez, después de 10 años, la última tragedia similar hace 10 años allá en España. Y regresamos a México cuando son las 8 de la mañana con 21 minutos, y en la línea telefónica tengo al diputado local que forma parte de esta 4T, del bloque de la 4T en el Congreso del Estado, Homero Barrera. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claudia Ivonne, muchas gracias. Un abrazo para todo el auditorio, iniciando el 2026, nuestra segunda semana, ya tercera semana de este año, con grandes retos en el Congreso del Estado. Te quiero platicar que hoy se va a aprobar un tema que me parece sumamente importante, Claudia, y quiero compartirles y más bien hacer una reflexión con toda la gente que nos escucha, porque ¿cuántas veces nos han hablado de un número muy extraño, con una alada muy extraña, ni siquiera es de México, y muchas veces las personas contestan y resulta que les dicen que es un familiar que hace muchos años migró hacia los Estados Unidos y que necesita que lo apoyen con un dinero, o muchas veces también lo que hacen es que les llaman para decirles que un familiar está retenido o secuestrado y que necesitan que vayan por ejemplo, al Oxxo y que les depositen dinero. Bueno, estamos hoy por votar en comisiones la ley contra la extorsión, un delito que ha ido a la alza y que en el Congreso del Estado de Querétaro estamos todos los diputados convencidos de que esto tiene que acabar. Por eso hace algunos meses presenté esta iniciativa para erradicar y disminuir los índices de extorsiones en nuestro estado y abonar al esfuerzo que se está haciendo en el país. Comentarte que hoy en México miles de familias reciben llamadas para ser amenazadas, estafadas, presionadas para entregar dinero, y lo peor es que muchas veces esto ocurre desde otros estados, incluso desde cárceles. Esto genera miedo, como lo comentaba, y afecta a los negocios y pone en riesgo a adultos mayores, comerciantes y estudiantes. Como te comentaba, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Estamos primero aprobamos una ley nacional contra la extorsión, porque recordemos que todas las leyes que modifican la Constitución, Claudia, llegan a los estados, y aquí tenemos que hacer nuestro trabajo para que también la ley se modifique en los estados. Ya se aprobó, pero ahora armonizamos la ley, Claudia, para que se homologue. No podemos tener unas reglas contra la extorsión en unos estados de una forma y en otros estados de otra forma, porque eso nada más da pie a que el delincuente se acoja a la ley de ese estado y obtenga ciertos beneficios. Se trata de que todo el país cuente con las mismas reglas, con los mismos articulados en la ley contra la extorsión, y abonar a este delito que estamos decididos en Querétaro que tiene que disminuir y que va a disminuir.
Diputado, dame un segundo. Tengo que hacer un corte comercial. Son las 8:24 a.m. Tengo que hacer el corte, diputado, pero no te me vayas. Me gustaría hacerte algunas preguntas a propósito de este delito de extorsión y a propósito de algunas declaraciones del gobernador del estado. Justo cuando, antes de cerrar el año, hablaba sobre algunos datos a propósito de este delito que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha reconocido que es uno de los delitos que ha crecido de manera exponencial en los últimos años, pero déjame hacer el corte y regresando platicamos. Estoy platicando con el diputado Homero Barrera en línea telefónica y vamos a hablar sobre esta modificación al Código Penal, esta reforma que se hará al Código Penal local para incluir y homologar los criterios para procurar justicia en torno al tema de la extorsión. Voy al corte, no le cambie, usted está en la frecuencia correcta, W Radio. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. En la línea telefónica, el diputado Homero Barrera McDonald, quien es integrante del grupo legislativo de Morena en la actual legislatura. Diputado, hace ya varias semanas el gobernador del estado, Mauricio Curi González, declaraba que si bien es cierto, el estado de Querétaro tiene que armonizar su ley contra las extorsiones justo con la ley federal, el gobernador decía que en Querétaro las extorsiones son virtuales y luego entonces eso no significa o no coloca a Querétaro como uno de los estados de la República Mexicana con mayor cantidad de delitos de estas características. Sin embargo, me parece que, como bien lo apuntaba la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, este delito ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos años. Sin embargo, diputado, yo quiero preguntarle, endurecer las penas o generar, digamos, esta homologación del Código Penal local con el Código Penal federal, ¿en qué abona al combate de este delito particularmente, diputado? Quiero ser muy claro, es buscar la tranquilidad de las familias tanto de nuestro estado de Querétaro como de todo el país. Si bien es cierto que lo que declaró el mandatario estatal es correcto, no hay indicios de denuncias de extorsión dentro del estado de Querétaro, más bien han sido cuestiones virtuales. Quiero ser muy claro, Claudio Ebón, en la página de el INEGI, si tú buscas, puedes encontrar que aunque no hay este delito en el estado como tal, sí hay indicios, sí hay cifras donde en centros penitenciarios del estado hay intercambio de teléfonos, es decir, los custodios llegaron a vender o llegaron a intercambiar por algo adicional un teléfono celular. Bueno, eso nos habla que pudiera ser que los internos lo utilicen para extorsionar. Pero para poder estar tranquilos y seguros en nuestro estado, yo soy de las personas que ha declarado que esta estrategia que ha implementado la presidenta Claudia Sheinbaum es sumamente acertada, Claudio, porque ahora nos están invitando a través del gobierno federal a que cualquier número de teléfono que compres en cualquier centro de conveniencia, supermercado y demás, cualquier tienda que venda un celular, un teléfono, hay que registrarlo. Entonces, esto va a disminuir en mucho estos delitos. Si bien es cierto que en Querétaro son digitales, bueno, pues poder hacer un trabajo de conciencia ciudadana y que sea un trabajo con la gente, con la ciudadanía, para que todos estemos listos para registrar nuestros teléfonos y así abonar a disminuir este delito, Claudia. Diputado, a ver, vamos desmenuzando entonces en qué consistiría esta modificación al Código Penal. Es decir,
el primer paso es que todos, absolutamente todos, mexicanos, mexicanas, queretanos, queretanas, registremos el número celular. Ese sería uno de los primeros o uno de los de las características más importantes de esta reforma. Diputado, ayúdame a desmenuzarla. Sí, mira, el objetivo es muy sencillo: menos anonimato, menos extorsiones, ¿no? Cuando un número está registrado, pues es más fácil investigar, sancionar y bloquear operaciones irregulares. Este tipo de medidas incluso ya se aplican en otros países y han ayudado, Claudia, a reducir estafas telefónicas, incluso fraudes bancarios. Ok. Entonces el registro sería una de las partes importantísimas. Pero ¿qué sigue? ¿Qué más contiene esta reforma que está en esta homologación de recursos jurídicos que está proponiendo el Congreso local? Bueno, principalmente los ordenamientos que se reforman son los siguientes, Claudia. El Código Penal Federal, donde se adaptan las definiciones, sanciones y agravantes del delito de extorsión, para, como te lo comentaba, que sean homogéneos en todo el país. Número 2, Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se incorporen reglas específicas para la investigación, persecución y sanción del delito de extorsión. También la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se modifica para facilitar la persecución de extorsión cuando está vinculada con crimen organizado. También la Ley de Extinción de Dominio ajusta las reglas sobre la recuperación de bienes ligados al delito de extorsión. Y por último, Claudia, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que modifica cuestiones de competencia de investigación y enjuiciamiento de extorsiones. Básicamente eso es lo que modifica, y aquí lo que hacemos es homologar para que nuestro estado funcione con el mismo procedimiento que en la Federación. Muy bien, y eso significaría también homologar las penas que implicaría pues juzgar un delito como estos, diputado. Es correcto. Lo que pretendemos es que se homologuen las penas que se propone a nivel federal y bueno, con esto abonar a que disminuya el delito de extorsión y que no tengamos que estar recibiendo llamadas de números extraños, incluso del extranjero, y que evitemos que a las familias de Querétaro las estén estafando, defraudando o incluso defraudaciones bancarias, ¿no? Que también son muy comunes. Claro. Diputado, a la par con esta homologación de los criterios legales, de los criterios jurídicos, la homologación de las leyes federales con lo que estamos haciendo en el estado de Querétaro, yo te preguntaría, ¿hay alguna campaña que junto con la Federación, el gobierno estatal y el Congreso local empuje para socializar este delito? Porque si bien es cierto, mucha gente puede saber lo que significa la extorsión, pero una gran mayoría de personas desafortunadamente hoy todavía caen en este delito. ¿Qué es lo que hay que explicar? Porque mire, lo quiero decir así de claro y transparente. Las leyes no necesariamente garantizan que los delincuentes van a dejar de hacer sus fechorías, ¿no, diputado? O sea, es decir, la ley ahí está. Sí. Pero ¿qué vamos a hacer para socializarlo con el ciudadano, con la ciudadana, y que efectivamente esta ley sea el punto final de un delito que se comete en agravio de una persona? Pero antes la persona pudo haber caído en justo en la extorsión por desconocimiento. Bueno, aquí estamos de acuerdo en el esfuerzo que está haciendo nuestra mandataria federal, la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y lo que ha dicho también a la par el gobernador del estado en el tema de que, pues, aunque en Querétaro es virtual este delito, pues es un problema que existe, Claudia, no lo podemos tapar ni negar, y debe combatirse con mejores herramientas legales, coordinación institucional, pero sobre todo, y aquí es un punto muy importante que han comentado los dos mandatarios, nuestra mandataria federal y el mandatario estatal, que se tienen que hacer campañas de prevención ciudadana. Esto lo tenemos que hacer con la gente, Claudia, con la ciudadanía, participando todos y cuidarnos entre todos. Esta es la intención también de esta ley
que sea para todas y para todos, no nada más para los legisladores de Querétaro, no nada más que le entremos los legisladores de Querétaro, sino que toda la sociedad de Querétaro se involucre. Y yo, pues, la verdad es que me faltó nada más comentar con la gente que estamos proponiendo que se homologuen también las penas, como lo está proponiendo nivel federal, que lo comento rápidamente, son de 15 a 25 años de cárcel para quien cometa el delito de extorsión. Esto sustituye, Claudia, sanciones anteriores que en muchos casos iban de 6 a 15 años. Y que en algunos proyectos o de menor duración en códigos locales, pues aquí se trata de que se unifique la pena en todo el país, ¿no? De 15 a 25 años de prisión, esa sería la pena básica, digamos, que se está proponiendo homologar a la legislación federal, ¿correcto? Esas son las penas básicas, de 15 a 25 años, pero luego hay agravantes que pueden elevar esta pena. La ley contempla circunstancias agravantes que pueden aumentar la pena hasta 42 años de prisión. Te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando la víctima es un menor de edad, adulto mayor o migrante, por ejemplo, ¿no? Cuando tú extorsionas a un menor de edad o a un migrante o a un adulto mayor, ahí se puede agravar la pena hasta 42 años y hay muchos agravantes. Por supuesto, y de esas agravantes, entonces, de poco a poco se van sumando más años, digamos, en la pena. Claro, sí, Diputado Mero, le agradezco mucho este enlace telefónico. Entiendo que hoy en la Comisión de Procuración de Justicia en el Congreso local estará sesionando por ahí de las 10 de la mañana y es ahí en donde se dará la aprobación de esta homologación de la ley local con la ley federal, siguiendo pues estas instrucciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es correcto, les queremos invitar a todas y a todos los que nos escuchan a que sigan los canales oficiales del Congreso del Estado para que puedan presenciar nuestra sesión de Comisión de Justicia, donde aprobaremos esta ley en beneficio de los ciudadanos, Claudia. Le agradezco mucho, diputado, que todo vaya bien. Muchísimas gracias, un saludo a todo el auditorio y gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias, diputado Mero Barrera, integrante de este bloque de la 4T en el Congreso local y la homologación de los criterios de la ley local en materia de extorsión junto con la ley federal. Ojo, recuerde usted, esto fue un llamado que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, si mi memoria no falla, por ahí de la segunda semana previo a que terminara el año, antes de las fiestas, más bien de diciembre, antes del 24-25, la presidenta ya había levantado la voz en torno a este delito que reconoce es un delito creciente en toda la República Mexicana. Voy al corte, no le cambie, vamos y venimos, no tardamos. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Aquí en el estudio está conmigo Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño aquí en Querétaro y vicepresidente de la Canaco Servitur a nivel de la Concanaco, siempre me falta el Concanaco Servitur. Mi querido Lalo, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Claudia, ¿y tú qué tal? Un saludo a todos y cada uno de los que nos están escuchando. Y bueno, pues es lunes, hay que ponerse las pilas y vamos con todo. Como los tacos, Lalo. Así es. Con todo. Oye, Lalo, platicábamos un poco sobre cuál es el tema que justo en estos momentos está en la agenda y me parece que particularmente a los comercios en pequeño, en la zona de Corregidora Norte, que por cierto ya se acerca el arranque de estas obras del gobierno federal, es todo un reto lo que va a suceder para esa zona. La Corregidora Norte es una zona en donde hay una cantidad importantísima de comercios, además del mercado del Tepe. Sí, mira, yo primero, a mí me gustaría primero empezar a platicar sobre este tema, reconociendo la voluntad, el liderazgo y por qué no decir la apertura
que ha tenido el gobernador Mauricio Curi, obviamente con la presidencia de la República a nivel federal. Y yo creo que lograr este tipo de obra, o más bien este tren que se está esperando, pues realmente es un verdadero triunfo, ¿eh? Es algo que por fin se logró, que por fin se logró, porque desde la época de Pepe Calzada, tú recordarás, sí. estábamos esperando este famoso tren, que con otras condiciones y con otras características, que iba a ser un famoso tren europeo, mucho más rápido y todo, pero bueno, se va a tener el tren bala. El tren bala, decían, ¿no? exacto. Decían que iba a ser el tren bala. Oye, pero con tantos accidentes con trenes ahora en España y aquí en México. Te da miedo, ¿no? Mejor vamos despacito. Pero bueno, hay que reconocer la apertura del diálogo y obviamente el liderazgo que ha tenido el gobernador Mauricio Curi. Y yo creo, pero fíjate que a mí lo que me preocupa es que, si bien es cierto, ha habido ese diálogo, esa apertura, pues también estamos en una etapa de total indefinición. Y digo total indefinición porque no conocemos el proyecto, Claudia. Sí. O sea, realmente eso es preocupante. Si bien es cierto, entran a nuestro estado, ¿sí?, con esta obra, también es cierto que la obra es propiamente del gobierno federal. Y a mí me gustaría, o me hubiera gustado conocer una obra con todo el impacto que esto llega a tener. Y me refiero al impacto en viviendas, el impacto en obras y obviamente el impacto económico que va a generar tanto para el comercio como en el traslado propiamente, o en la obra misma, que se va a demoler un puente o se va a ampliar un puente, que ya no sabemos. Se va a ampliar, dice que se va a ampliar, se va a demoler, qué es lo que va a suceder, pero mientras tanto se van a cortar las vías. Y esto ocasiona un retraso propiamente en el transporte, ¿sí?, en el ir y venir de todos los días, que te genera también condiciones económicas difíciles, ¿sí? Entonces, yo creo que a mí sí me hubiera gustado muchísimo conocer ese proyecto, y que por lo que veo, pues ni el gobierno estatal lo está conociendo. No. Entonces, pues sí vale la pena a lo mejor echarle una tocadita a la puerta al gobierno federal y decirle, bueno, a ver, ¿cómo nos vas a impactar? Qué bueno que lleguen obras, qué bueno que llegue infraestructura a nuestro estado, pero también tenemos que ver cuáles son los impactos y las repercusiones que nos van a traer, ¿no? Claro. Entonces, obviamente el comercio hoy en día está preocupado. Si bien es cierto, no son muchos comerciantes, pero sí es una zona de comercio, es una zona en donde se da una actividad económica recurrente, o más bien de todos los días, estamos hablando desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, sí, va a tener un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, hay muchísimos comercios en las zonas aledañas y obviamente en las vías principales. ¿Y por qué no decir qué va a pasar con el Tepe, no? Que decían que el Tepe no iba a tener ningún impacto, pero pues yo creo que sí va a tener un impacto bastante fuerte, ¿no? Pues es que finalmente la gente, para entrar al mercado del Tepe, lo hace por Corregidora. Así es. Una muy buena parte lo hace por Corregidora. A lo mejor quienes están del otro lado de la colonia, que me parece es el Porvenir, ¿no? Así es. El Porvenir hacia afuera, pues se podrían entrar por aquella abajo zona. del puente. Ándale, por abajo del puente. Aquí el cuestionamiento sería, Lalo, a mí me parece que, siempre lo he dicho, en el ejercicio periodístico hay que aprender a mirar las dos partes. Así es decir, por un lado, pues justo esta afectación que habrá de varios meses, son 8 meses, Lalo. 8 meses. Empezamos el 26 de enero. Y o sea, mira, ya estamos arrancando. 8 meses pensando en los tiempos que el gobierno federal dijo. O sea, 8 meses. Pensando que efectivamente sean muy acertados, ¿no? Exactamente. Que se pongan a chambear y que se pongan a chambear bien. Ponle un año. Ajá, un año. Más o Pero menos. A ver, ¿cuánto duró la obra de 5 de febrero? Bueno, por eso te digo, o sea, los tiempos políticos son distintos a los tiempos ciudadanos, a los tiempos ciudadanos. ¿Cuánto duró la obra de 5 de febrero? ¿Cuánto 3 años? impacto llegó a tener en hoteles, en fábricas? Hasta las gasolineras, empresas, Lalo. En gasolineras, en comercio pequeño, en todo ese tipo de empresas, pues llegó a tener un impacto económico muy fuerte, ¿no? Y lo sigue teniendo, por algunas situaciones, algunas circunstancias. Pero a mí sí me preocupa ahorita el impacto que vamos a llegar a tener. Canacope, ahí en la Cámara de Comercio, lo que estamos tratando de hacer es llamar a los comerciantes y ver las diferentes formas o alternativas de hacer negocios, porque obviamente no nos podemos quedar nada más con el famoso negocio físico y que obviamente no tengamos esa penetración o esa apertura para poder llevar a cabo nuestra actividad comercial de todos los días, ¿no? Entonces tenemos que buscar las alternativas, ¿no? Y una de las alternativas que yo creo que puede llegar a ser es la economía digital en ese sentido, pues a través del
los e-commerce correspondientes o a través de diferentes plataformas. Pero fíjate que en ese sentido nosotros en Canacope lo que estamos haciendo es que vamos a hacer un lanzamiento de un chatbot de socios de Canacope, y por qué no decir, pues que pueda apoyar muchísimo a esta zona propiamente de Corregidora Norte, y con el fin de que efectivamente podamos difundir más sus productos, más sus servicios, y que realmente ellos sí se sientan cobijados por esta cámara, ¿no? Y también quiero decirles que si algo tenemos que hacer es lo que normalmente hacemos como un organismo empresarial, que es defender, promover los derechos propiamente del comerciante ante los 3 ejes de gobierno. Y bueno, vamos a tener que hacer, ¿no? Porque de alguna u otra forma tenemos que continuar con nuestra actividad comercial, tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos, es un año, o son 8 meses, o que se puede ir a un año, y que si por ejemplo con una pandemia vivimos una situación difícil y muchos de ellos cerraron sus puertas, muchos comercios cerraron sus puertas, lo que queremos es ahorita la existencia o la sobrevivencia de estas obras ante el comercio propiamente. Oye, rápidamente, Lalo, ¿en qué consiste un chatbot? Mira, un chatbot consiste en que, si bien es cierto, te ingresas a ese chatbot y empiezas a difundir. ¿Es como una comunidad? Como una comunidad, exactamente, es como una comunidad en donde empiezas a difundir tus productos, tus servicios, tus inventarios. Puedes llegar a vender en este mismo chatbot y obviamente llegar a tener las entregas o recoger obviamente los productos. Entonces realmente es la forma en la que podemos ahorita ayudar o empezamos a ver unas alternativas, porque no nos podemos quedar ante una parálisis comercial. Me refiero en la zona, ¿eh? Claro. Zona. Entonces no podemos hacer eso y obviamente el comerciante tiene que abrir un espectro un poquito más amplio y ver la forma en la que puede llegar a generar todavía economía, ¿sí? Entonces, porque de ahí, pues es barrio, ¿sí? Son negocios familiares, ¿sí? De ahí está la supervivencia y la existencia de mucha gente. Así es. ¿Sí? Hay familias detrás de estos comercios y también hay empleos, ¿sí? Entonces, obviamente el impacto nos puede llegar a generar muchísimo. Podemos tener una reducción propiamente de empleos en la zona. Obviamente los comercios van a decir, si no tengo las mismas ganancias, las mismas oportunidades económicas, me voy a tener que ver en la penosa necesidad que, si bien es cierto, a lo mejor los negocios pequeños llegan a tener entre 2 y 3 empleos, pues vamos a tener que reducir nuestra plantilla de personal, ¿no? Claro. Entonces, y obviamente el impacto económico que pueda llegar a generar. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ver las diferentes alternativas, y yo creo que vale la pena no solamente hacer un llamado a nuestros amigos los comerciantes, sino que también hacer un llamado al municipio de Querétaro para ver de qué forma podemos apoyar a nuestros amigos comerciantes. Yo creo que es momento de que ahorita podamos cerrar filas, que mostremos esa solidaridad, así como lo hacemos o que se caracteriza el pueblo queretano, y ver que efectivamente podamos lograr algo en pro del comercio. Mientras tanto, se hace esa obra de 8 meses, un año. Bueno, pues ya esto pareciera una exageración, pero créame, no es una exageración. Ya lo vivimos con 5 de febrero y alguien del auditorio en otro medio de comunicación me decía, bueno, pues si aguantamos 5 de febrero, que no aguantemos 8 meses con el Tren México-Querétaro. Ojalá la mirada sea optimista por parte de los comerciantes y responsable por parte de las autoridades. Mi querido Lalo, como siempre, esta es tu casa. No, muchísimas gracias, y quiero darte nada más una noticia padrísima, que el día de hoy a la 1 de la tarde en la Canacope, en la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, vamos a tener un buen visitante. Nos va a visitar el presidente de la Cámara de Comercio China. La verdad, yo tengo muchísimas ganas de conocerlo, de platicar con él, de prospectar, de ver cómo podemos colaborar de manera conjunta para ir reduciendo ahí algunas situaciones ahí de contrabando y de muchas situaciones que se dan con los productos chinos. Ajá. Pero a mí lo que más me interesa obviamente es que pues ellos se encuentren regularizados, se encuentren establecidos, se encuentren pagando sus impuestos como debe de ser, y que obviamente puede ser ventajoso para nuestro estado. Entonces, vamos a tener esa reunión el día de hoy. Bueno, pues ya te daré algunas premisas al rato, y la verdad estamos muy contentos porque hoy en Canacope quiero decirte que a través de esta primera etapa, de este primer encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio China, iniciamos una etapa
en lo que son asuntos internacionales Wow. en Canacope. La verdad estamos muy contentos porque vamos también a iniciar también algunas misiones comerciales en Chicago y vamos a iniciar misiones comerciales en California con las cámaras correspondientes, y bueno, también vamos a tener nuestro apoyo también a nuestros amigos migrantes. Entonces, Bien. se abre una nueva etapa en Canacope, estoy muy contento y creo que podemos hacer algo muy interesante. Y recuerden, afíliate, ¿qué más? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Afíliate, participa con Canacope y haz negocios con Canacope Querétaro. Mi querido Lalo, pues ojalá muchos estén escuchando y me parece que es un paso bien importante acercarte a desmitificar esta colaboración con los comercios que vienen de China, Así porque es. han sido muy señalados, muy vilipendiados, me parece, y como dices tú, es una gran oportunidad mirado desde el otro Yo he lado. sido muy incisivo en ese sentido, yo he sido uno de los principales protagonistas que ha señalado mucho la cuestión de la proliferación del comercio chino ilegal, ¿sí? Y que efectivamente pues no se pagan los aranceles correspondientes, de que efectivamente hay un contrabando de productos y mercancías, de que obviamente son productos de carácter pirata, los que obviamente estamos viendo, pero también sabemos que hay empresarios chinos y comerciantes chinos, ¿sí? Que están dentro del marco de la norma, ¿sí? Dentro del marco regular propiamente de un comercio establecido, que pagan sus aranceles, que pagan sus impuestos, y eso es a donde vamos, a eso es a donde vamos. Si bien es cierto, seguiremos señalando propiamente esas situaciones irregulares, pero yo creo que esta reunión va a tener un beneficio propiamente, no nada más para el comercio chino, sino también para el comercio queretano. Ahora sí que no se ve tan en chino. No, para nada, no es tan chino. Muchas gracias, mi querido Muchísimas gracias, Lalo. Claudia, y muchísimos saludos a todos y cada uno de ustedes en casa. Muchas gracias. El presidente de la Canacope aquí en Querétaro, Eduardo Chávez Hidalgo, vicepresidente de la Concanaco Concanaco Servitur. Servitur. Ya no se me olvidó. Gracias, Lalo. Vamos al corte, regresamos, no le cambie. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Bueno, pues son las 9 de la mañana con 5 minutos y aquí, como todos los lunes, el doctor Abdiel Hernández, vamos a hablar sobre estos, de los que ya habíamos hablado, estos pequeños frentes que ya se le están haciendo grandes frentes abiertos al gobierno de Donald Trump. Parece ser que el tema del ICE se ha salido prácticamente de las manos. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Claudia Iván, pues un gusto estar contigo siempre aquí, estos lunes de análisis de la realidad internacional. Y que justo ahorita nos llevan a pensar históricamente en ICE, porque no es algo nuevo. Y curiosamente Donald Trump lo atrae a la actualidad respecto a un acta de enemigos extranjeros del siglo XVIII. ¡Ay, no puede ser! Que es justo la que utiliza Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para declarar la guerra a Japón por lo de Pearl Harbor, seguramente recordarán. Sí. Pero aquí el enemigo es externo. Y es un enemigo, ellos le llaman aliens, una cuestión también muy peyorativa, muy racista, pero muy ad hoc al gobierno de Donald Trump, que en estos momentos prácticamente es una de las justificaciones, junto con el ya no tan nuevo, pero reciente documento de seguridad nacional de Estados Unidos, donde identifica a la migración, al narcotráfico y a China como los principales enemigos, pensando que justo a través de la cuestión de la migración entran, digamos, agentes extranjeros que pudieran en algún momento atentar contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Y también tiene un pasado reciente, que es en 2001, después de los atentados terroristas en Nueva York y Washington, en septiembre de ese año, cuando el Departamento de Seguridad Nacional prácticamente se remodela en Estados Unidos y atrae precisamente todas estas cuestiones de naturalización y de aduanas y las concentra en el ICE. Okay. Y el ICE empieza a crecer tanto que, bueno, en el primer gobierno de Donald Trump es parte de su estrategia publicitaria precisamente para llegar
obtener algunos votos de la población supremacista en Estados Unidos. Acordémonos que, por ejemplo, la población blanca, y ellos les dicen trabajadoras, son los que más votaron por Donald Trump. También hay votos de hispanos y de algunos representantes de la negritud en Estados Unidos. Sin embargo, lo que estamos viendo ahorita es algo, digamos, muy de época en términos de poder o de los autoritarismos del siglo XXI. Hay un libro de un filósofo francés contemporáneo llamado Eric Sadan, que se llama La siliconización del mundo. Siliconización, como refiriéndose a Silicon Valley. Justo de Silicon Valley, porque cuando empiezan estas cuestiones de deportaciones masivas, coincide con un presidente estadounidense específico, que es Eisenhower. Uh-huh. Eisenhower da a conocer al mundo un complejo científico, tecnológico, militar, industrial estadounidense, que después va a ser Silicon Valley, ahí en San Francisco. Pero también Eisenhower va a ser el primer presidente que va a detonar las deportaciones masivas en esta operación Espalda Mojada, seguramente la recordarán. Sí, claro. ¿No? La Wetback Operation, que va a ser de alguna manera un precedente precisamente para que hasta el día de hoy, pues estas deportaciones sigan siendo un detonante estadounidense respecto a paliar sus crisis económicas, políticas, ¿no? Y le echan la culpa a todo, menos a sus responsabilidades internas. Claro. Oye, doctor, cuando te estoy escuchando y justo se me atraviesa por la mente, cómo por un lado Estados Unidos reconoce a la migración, el narcotráfico, y a China en el mismo paquete, que eso me parece bien agresivo de parte del presidente de los Estados Unidos. O sea, meter a China en el paquete de lo que él considera un acto delictivo, creo que le sube de tono a la discusión. Déjame hacer un corte rápidamente, un corte de estación, y regresamos para seguir platicando sobre justo estas similitudes que ve el presidente de los Estados Unidos en cosas que yo sacaría completamente de la fórmula. O sea, es decir, migración me parece que nada tiene que ver con cometer un delito en términos humanitarios. A lo mejor en términos geopolíticos, pues por supuesto que hay una violación a las leyes territoriales de algún lugar. Pero vamos a entrar en el detalle un poco más adelante. No se vaya, es muy breve este corte de estación. Regresamos aquí a W Radio. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Bueno, pues estamos platicando con el doctor Abdiel Hernández sobre esta crisis que está viviendo Estados Unidos, que pareciera que Estados Unidos no reconoce como crisis. O sea, es decir, pareciera que lo reconoce muy en lo privado, muy hacia adentro. Sin embargo, esa crisis la está trasladando, creo yo, a pretextos exteriores. ¿Así lo estoy diciendo bien, doctor? O sea, me parece que está agarrándose de otras cosas como para no ver la viga en el ojo propio, ¿no? Estados Unidos ahorita tiene un problema tremendo. No solamente es interno, es externo. Acaba, no sé cómo decirlo de otra forma, de hacerle un berrinche al presidente de Noruega respecto al Premio Nobel de la Paz. Oye, ¿qué tal? Como no me lo dieron, ya no tengo responsabilidad con la paz. Y se salió. Prácticamente esa es su narrativa, ¿no? Oye, pero además María Corina Machado le dio su medalla y yo lo decía, doctor, yo no sé quién es más estúpido, si Donald Trump o la propia Corina Machado, que entiendo que a lo mejor está un poco entre la espada y la pared esta mujer, ¿no? ¿Tú qué lectura le das a eso? Híjole, en primera es un debilitamiento, si de por sí ya se venía cuestionando el Premio Nobel de la Paz, bueno, el Nobel en general, porque no solamente es el de la paz, hay algunas cuestiones ahí también que sean... El de literatura, ¿te acordarás? Literatura, y algunos de literatura que se han utilizado precisamente como esos proxies, ¿no?, para sus países. Hay muchos casos ahí interesantes y que
lo que acaba de suceder, esta transferencia material de la medalla, claro, porque el Nobel no se le da literalmente a Donald Trump, de hecho pues, lo toma y seguramente lo avienta por ahí en términos metafóricos, porque realmente la paz no la está llevando a cabo, ¿no? La forma en la que recibe a Corina Machado, tiene que registrarse, tiene que salir por la puerta de atrás, o sea, todos son mensajes políticos respecto a la fuerza que tiene ahorita el chavismo. Claro. Y que tiene que ver precisamente con todo esto que estamos viendo, que es una dinámica ampliada de guerra. Hablábamos hace un momento de la siliconización del mundo, pero para que esta siliconización del mundo funcione, precisamente todo aquello que se empezó a desarrollar en Silicon Valley, ahorita está teniendo una función muy especial. Y el principal competidor de Silicon Valley es Shenzhen, China. Es decir, es una carrera en la revolución digital muy ampliada que de repente no la, digamos, vemos tan tangible porque nos dedicamos a scrollear en el teléfono móvil. Pero realmente lo que está ahí detrás son las compañías que están de alguna manera disputándose esta revolución digital y qué estados le están permitiendo que estas tecnologías se desarrollen. Y una CONAIS que está funcionando de maravilla para ellos es Palantir. Palantir es una empresa de inteligencia artificial y de seguridad que ya ha probado su tecnología en Gaza, en Israel, y que estos reconocimientos faciales, todo un historial de las personas que te dicen, por ejemplo, si eres hija de hispanos, dónde estudiaste, te hace todo un recorrido a partir del reconocimiento facial, se está utilizando ahorita precisamente por ICE para identificar, ellos dicen, probables objetivos. Y están cartografiando, sobre todo en estos momentos, Minnesota, que es algo bien interesante porque es una frontera norte en Estados Unidos, no una frontera sur, Minneapolis, que pues prácticamente está haciendo una recolección de datos, bien interesante, pero que ya ha sido probado, testado en guerra, bueno, en un conflicto en Gaza, porque eso no fue una guerra, y que ahorita se está utilizando precisamente aquí con ICE en Estados Unidos. Entonces, todo esto es una recopilación de datos que cuando la llevamos a esta advertencia, porque no solamente es que Eisenhower lance el complejo científico, tecnológico, militar, industrial, sino que hace una advertencia, hay que controlarlo porque puede caer en manos de dictaduras. Parecería ser que la dictadura en la que está cayendo su complejo es una dictadura corporativa. No las dictaduras que en ese momento para Estados Unidos estaban formando como Cuba u otras de carácter Eurasia. político, digamos. Y esto es muy importante porque Palantir lo identifica muy bien y dice, bueno, yo voy a cooperar con quienes moralmente mi empresa, digamos, converja. Pero lo que están haciendo es un gobierno mundial de datos. Y quien lo está concentrando, pues precisamente es esta empresa. Y esto es un problema grave. O sea, el problema de ICE es un problema de carácter geopolítico. No es un problema interno de Estados Unidos. Controla población, tiene que ver precisamente con todo lo que está disputando en Groenlandia, tierras raras, recursos energéticos, posicionamiento. Groenlandia es un sistema también militar que ayuda a Estados Unidos para sus misiles intercontinentales que llegan directamente por el Ártico a Rusia, a China o a otro de sus enemigos, ¿no? Y abiertamente ya habla de enemigos. Claro, efectivamente, ya los nombra enemigos, Quiero terminar de entender, doctor. Entonces, ICE es solamente la punta del iceberg. O sea, es decir, el ICE es una cosita muy chiquitita que estamos viendo operando en Estados Unidos, pero que al final está repercutiendo prácticamente en todas las zonas de conflicto aparente con Estados Unidos. Sí, y es un sistema de control social que en estos momentos tiene un presupuesto mayor a casi más de 100 países del mundo. Es la tercera fuerza paramilitar, ¿no?, en Estados Unidos, dependiente de Homeland Security, de su Departamento de Seguridad Nacional,
y que en estos momentos tiene un sistema de reclutamiento cada vez más amplio. O sea, no es una policía que tiene permiso para hacer lo que se le venga en gana, porque finalmente no tiene ninguna adhesión a ningún órgano institucionalizado o colegiado en Estados Unidos. Militarmente no, pero sí depende, por ejemplo, de Estados Unidos y su Departamento de Seguridad Nacional. Y si Donald Trump dice, bueno, esto yo lo veo como una amenaza de guerra, entonces va el ICE y todo el Departamento de Seguridad Nacional, junto con el FBI, junto con la DEA, junto con la CIA. Es decir, están haciendo operaciones conjuntas. Es todo un complejo. Y en ese complejo, precisamente, toda esa suerte de documentos firmados por Donald Trump, sus decretos, pues pueden pasar sin ningún problema. Ya. Ahorita los que están haciendo los demócratas precisamente es un leverance, le dice. Es decir, están utilizando esto para empezar a negociar con Donald Trump. Nosotros vamos a obtener esto de tu gobierno y vamos a dejar pasar tus propuestas si tú nos das estas concesiones. Pero hay otros que dicen, no podemos dar ninguna concesión ante esto que prácticamente es antidemocrático. Claro. Imagínense ustedes, le están dejando a un personaje como Donald Trump y la mente, digamos, la imaginación que cada uno de nosotros hayamos construido alrededor de Donald Trump, al mayor ejército del mundo, con una renovación científico-digital en estos momentos de la historia. Eso es lo que tiene Donald Trump en las manos. Esa es la verdadera nueva arma de destrucción masiva. Claro, la digitalización y, bueno, tú lo decías, qué terrible que sean las máquinas las que, es que estoy recordando las declaraciones de algunas personas en Gaza que habían testimoniado que habían sido perseguidos literalmente por un dron que les apuntaba para poder ejecutarlos, y los que sobrevivieron lo pudieron contar, pero fueron testigos de cómo estos aparatos movidos por la inteligencia artificial y por esta revolución tecnológica de la que hablas, pues están asesinando gente, y que eso evidentemente me recuerda, bueno, evidentemente está revolucionando la manera en cómo miramos la guerra, los enfrentamientos, pero además me recuerda mucho las películas de ciencia ficción de los 90, las de Terminator, ¿te acordarás? La primera de Terminator hablaba de esta guerra de las máquinas, ¿no? Pero toda proporción guardada, parece que vamos para allá. Sí, el cyberpunk claro. Se queda ahí superado, ¿no? Estamos ante una desujetización de la guerra. Esta cuestión de frente a frente, por ejemplo, en estos escenarios como en Palestina, ya se superaron, vamos a decirlo de alguna manera, en términos bélicos y de estrategia. Pero en Minneapolis es un poquito diferente, porque el ICE sí está disparando, ¿no? René Good es precisamente un detonador de todo esto. Por supuesto. Y que de alguna manera lleva a incluso traer algunas estrategias del pasado, como el Black Panther Party, que ahorita, bueno, estas panteras negras están renaciendo, igual salen en fotografías armadas, traen una ideología también, y que recuerdan que también esta cuestión de segregación y discriminación la ha padecido la negritud, recordando un poquito lo que sucedió con Black Lives Matter, que seguramente lo recordaremos, que no es, digamos, tan alejado de la historia reciente de Estados Unidos. Es decir, hay un renacimiento totalmente del racismo en este país, que incluso algunas autoridades mismas en Estados Unidos han llamado a ICE la Gestapo de Donald Trump, ¿no? Recordando mucho estas estrategias de Adolfo Hitler, precisamente en un momento en el que estaba viendo al Estado como un ente orgánico que tiene que expandirse, que tiene que controlar su población a nivel interno. Esto ya lo vivimos. Así es, y no aprendimos las lecciones. O ellos piensan que les aprendieron y que no van a repetir los errores de estas personas. Que lo van a refinar. Historia, ¿no? Sí, que lo van a refinar, ¿no? Que es todavía peor, ¿no? Sí, y están confiando mucho en la tecnología. Y este va a ser un problema, sobre todo para quienes estamos alrededor inmediato de Estados Unidos, aunque parecería ser que ahorita las fronteras se han enfrentado un poco, pues no. México lo está padeciendo, está haciendo declaraciones muy fuertes en contra de las personas que ya, digamos, han sido víctimas mortales de ICE,
pero México no puede hacer algo más. Claro, solamente la declaración pues que pone entre la espada y la pared a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque por un lado sus detractores están esperando que se confronte, que se enfrente ante las fuerzas incluso narrativas del propio presidente de los Estados Unidos, y por otro lado pues está sobre ella la responsabilidad de mantener a un país en paz, ¿no? Claro. Sin intervenciones, que me parece que eso es lo que más teme en estos momentos la presidencia de la República. Sí, y justo ayer que se veía en el aeropuerto de Toluca aterrizar aviones militares con equipo táctico, porque bueno, esto tampoco es nuevo. México tiene el ASPAN, el proyecto, el Plan Mérida, ¿no? Sí. Que tiene esta cuestión de cooperación militar con Estados Unidos y de entrenamiento, pero que bueno, son elementos con los que puede negociar el gobierno mexicano precisamente con lo que están haciendo con sus connacionales en Estados Unidos. En las fronteras, ¿no? Así es. Mi querido doctor, formas de contacto contigo, ¿dónde te buscamos, dónde te seguimos? Pues estoy principalmente en Facebook, Instagram y TikTok. Ahí me pueden encontrar como Abdiel Hernández y bueno, será un gusto seguirnos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Y yo voy al corte, son las 9:27, no le cambie, todavía hay mucha información que compartir con usted. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Son las 8 de la mañana ya con 32 minutos. Gracias por permanecer con nosotros en esta jornada informativa. Así las cosas, Querétaro. Y vamos a revisar rápidamente las informaciones que se han generado en las últimas horas en el estado de Querétaro. Ya le decía que este fin de semana hubo una activación de alerta Amber por la desaparición de 4 jovencitas de entre 15 y 17 años de edad. Estas chicas viven en una casa hogar. Fueron vistas por última vez el sábado a la 1 de la tarde y después de que se activó la alerta Amber han comenzado a surgir algunas informaciones en redes sociales, presuntamente desde el perfil de una de estas chicas que asegura que se salieron de esta casa hogar, que se fueron de este lugar porque están siendo maltratadas por las religiosas que administran este espacio. Ojo, es una mera presunción. La Fiscalía General del Estado de Querétaro está investigando y tratando de esclarecer en la medida de lo posible este tema que por supuesto que prende los foquitos de alerta no solamente para quienes administran esta casa hogar, que ojo, también significaría un tema de responsabilidad directamente de esta casa hogar, pero además implica levantar la mirada y alertar a propósito de cómo es que 4 jovencitas pueden desaparecer al mismo tiempo en una ciudad como Querétaro. Vamos a escuchar los detalles de la información y regresamos para comentar. Este sábado 17 de enero, la Fiscalía General del Estado de Querétaro activó la alerta Amber por la desaparición de 4 adolescentes, Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo, Citlali Pérez Oria, Airiam Jocelyn Lara Montes y Marjorie Tamayo Aiquipa, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años. De acuerdo con la ficha de desaparición, las jóvenes fueron vistas por última vez el 15 de enero, alrededor de las 13 horas, en Plaza Paseo Querétaro, en la colonia La Purísima. En redes sociales comenzó a circular un perfil que presuntamente es administrado por 3 de las menores de edad reportadas como desaparecidas, Carmen, Citlali y Marjorie, en donde se señala que decidieron escaparse por voluntad propia, ya que presuntamente eran maltratadas en la casa hogar que habitaban, misma que es administrada por una congregación de religiosas. Al preguntar sobre el tema con el equipo de comunicación social de la Fiscalía, se le notificó a este medio de comunicación que ya se encuentran realizando las investigaciones
acciones correspondientes, incluyendo la verificación de la identidad de quienes administran el perfil de Facebook. El equipo detalló que en redes sociales se han señalado algunos comentarios que supuestamente las adolescentes eran maltratadas, por lo que la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado ya se encuentra indagando estos temas. A la población se le realizó la invitación a compartir cualquier tipo de información relacionada con el paradero de las jóvenes a través del número 442-22-911-1 o al 911 o al 089. Bueno, pues la activación de la alerta Amber, como usted lo sabe, se activa justo unas tantas horas después de que se reporta la desaparición. Y bien, como se lo decía, a ver, esto hay que mirarlo desde varios puntos de vista. No podemos aventurarnos y decir que este perfil pertenece efectivamente a una de estas chicas y que desde ese perfil está justificando su salida, porque eso sería tanto como pecar de ingenuidad. No quiero decir que hay gente tan mala que pueda utilizar las redes personales de una persona para justificar su desaparición, pero sí puede llegar a suceder. Es por ello que no se puede generar ninguna conclusión a propósito de la desaparición de estas 4 jovencitas. Y por otro lado, me parece, se abre una ventana importante de investigación por parte de las autoridades, luego de que este perfil, falso o no, no lo sabemos, está reportando malos tratos al interior de esta casa hogar. Son varias cosas las que me parece la Fiscalía tendría que estar revisando y prioritariamente tratar de ubicar lo más pronto posible, porque compromete su integridad a estas 4 jovencitas que se reportan como desaparecidas este fin de semana. Le digo que este fin de semana estuvo bastante intenso en materia de seguridad, y es que en Cadereyta de Montes hace ya varios días hubo un enfrentamiento entre policías municipales y algunos particulares. Resulta que en este enfrentamiento, en esta riña, uno de los civiles resultó muerto. Y la Fiscalía pues comenzó las investigaciones. La Policía Municipal de Cadereyta está siendo señalada como pues una policía que se excedió en sus facultades, y por supuesto la Defensoría de los Derechos Humanos ha iniciado un procedimiento, digamos, por oficio, en el que pretende esclarecer qué fue lo que sucedió y si efectivamente hubo una violación a los derechos humanos. De entrada, pues hay una ejecución excesiva de la fuerza policíaca allá en Cadereyta de Montes. Vaya que es un tema delicado el que se le abre a la administración municipal. Vamos a escuchar los detalles de esta información. La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro se encuentra investigando el fallecimiento de un civil durante una intervención policial en el municipio de Cadereyta de Montes, el cual tuvo lugar a principios de la semana pasada. Javier Rascado, titular de la Defensoría, apuntó que la instancia presentó una queja de oficio y abrió un expediente para marcar la fase inicial de su investigación. Al momento están a la espera de que la autoridad señalada como responsable, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Cadereyta de Montes, les entregue un informe justificado. El titular enfatizó que la Defensoría mantiene en constante comunicación y capacitación en derechos humanos con autoridades municipales, en especial con las fuerzas y corporaciones de seguridad. Aseguró que de momento están a la espera de este informe, el cual deberá de emitir la instancia municipal para poder darle seguimiento a la queja. El 12 de enero, el municipio de Cadereyta de Montes dio a conocer que, derivado de una riña en donde se encontraba una persona con una conducta agresiva y que portaba un arma de hoja larga, el personal policial vio necesario el accionar un arma de fuego conforme a los protocolos y lineamientos vigentes, esto para salvaguardar la vida e integridad del personal de seguridad pública municipal. No, pues finalmente esta queja inicialmente se inicia contra la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de ahí de Cadereyta, por probables violaciones a los derechos humanos, a la vida, a la integridad y seguridad personal, así como posiblemente a la legalidad y la seguridad jurídica. Pero ahora bien, nosotros iniciamos con esta queja de oficio, abrimos un expediente, pero estamos apenas en esta fase inicial de investigación, en la que pues finalmente le estamos ya requiriendo a la autoridad señalada como responsable
que nos rinda un informe justificado y evidentemente pues también estaremos atentos a las investigaciones que se vayan desarrollando dentro de la carpeta de investigación que se haya abierto ante la propia Fiscalía del Estado. Y hablando de seguridad, mire, me iba a adelantar, pero no. Vamos a ir primero al corte de estación porque ya son las 9:40. ¡Qué barbaridad! Es que, mire, el tema del tiempo dicen que es peor después de los 50 años. Yo todavía no llego a los 50, pero digamos que los tiempos se me van achicando. Bueno, no le voy a decir en qué etapa estoy en estos momentos, pero lo cierto es que el tiempo se me hace cortito. Vamos al corte y regresamos para platicarle lo que va a suceder el día de hoy en el Congreso local. Una iniciativa importante que hoy se aprueba, sobre todo porque, mire, a mí me parece lo que hay que mirar de profundo es lo que implicará la autorización, la aprobación de la estrategia Sinergia por parte de la Fiscalía General del Estado. Ahí la mirada, creo yo, tendrá que ser en materia de derechos humanos. Vamos al corte y regresamos. Así las cosas. Continuamos. Ya le adelantaba que el día de hoy, lunes, de hecho a las 10 de la mañana más o menos, en el Congreso local se va a autorizar primero en comisión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, se va a autorizar no solamente lo que platicamos con el diputado Homero Barrera, estas modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales para homologarlo con el federal en el tema de la extorsión. También se va a aprobar el día de hoy esta estrategia Sinergia que fue presentada por la Fiscalía General del Estado y que lo que busca es, digamos, unificar la colaboración entre los tres órdenes de gobierno. Ojo, sin conocer la estrategia, a mí me parece que la mirada debe de ser muy puntual en materia de derechos humanos. Creo que es ahí en donde debe de centrarse el análisis de esta estrategia Sinergia que está proponiendo la Fiscalía. Vamos a escuchar los detalles. ¿Cómo será la aprobación? ¿En qué consiste? Aquí se lo contamos. Este lunes 19 de enero, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Legislatura institucionalizará la estrategia Sinergia presentada por la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Esto lo dio a conocer el diputado Guillermo Vega, presidente de la comisión. De igual manera, adelantó que la comisión se derogará dentro del Código Penal el delito de extorsión, en virtud con la iniciativa de ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión que fue aprobada por la Cámara de Diputados a nivel nacional. En diciembre, Víctor Antonio de Jesús Hernández, titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, dio a conocer que se presentó una iniciativa ante el Congreso local para incorporar la estrategia Sinergia como una instancia dentro del sistema estatal de seguridad de la entidad. Esto debido a los resultados positivos que se habían obtenido. Esta propuesta plantea una reforma al artículo 12 de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro, y cual tiene como objetivo el incremento de la operatividad entre las dependencias de seguridad de los tres niveles de gobierno. El lunes se aprueba esta iniciativa que envió el señor fiscal y también el lunes lo que hacemos es derogar del Código Penal del Estado el delito de extorsión en virtud de que el Congreso de la Unión ya atrajo esa facultad. Ustedes han visto que a nivel federal el gobierno federal le ha puesto mucho el ojo al delito de extorsión y ahora ya está a nivel federal tratado y nosotros entonces lo tenemos que derogar el día lunes. Y bueno, hablando del Congreso local, ya le decía, hoy a las 10 de la mañana se llevará a cabo esta sesión de la Comisión de Planeación y Procuración de Justicia, y ahí seguramente entrarán los detalles a propósito de lo que consiste esta estrategia Sinergia, que me parece bien importante en tanto que busca regular de manera
muy puntual esta colaboración interinstitucional o de interniveles, si me permite decirlo así, es decir, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Y es que seguramente usted lo recordará, ha habido pérdidas humanas desafortunadamente por la intervención sin comunicación de algunas operaciones federales. Si mi memoria no falla, hace 1 año o 2 años a lo mucho hubo desafortunadamente una intervención por parte del gobierno federal y derivó en el asesinato de un policía local, de un policía municipal. Todo porque no hubo esta colaboración o esta organización entre los 3 niveles de gobierno en un tema de seguridad federal, pero que pidieron el apoyo de la policía municipal. Así que creo que bien vale la pena observar con detalle cómo se planea esta estrategia de sinergia propuesta por la Fiscalía General del Estado de Querétaro. 9:49 a.m. y hablando de leyes, el diputado local del Partido de Acción Nacional, Guillermo Vega Guerrero, dice que, mire, esto es así como una postura política estoica. A ver, nosotros vamos a defender la legalidad, la calidad de la justicia estatal y somos capaces de sacrificarnos antes de aprobar una reforma como la reforma judicial. Bueno, no lo dijo con estas palabras el diputado, pero dijo que su bancada está dispuesta a asumir un desacato antes de avalar una reforma judicial que debilite al Poder Judicial en el estado de Querétaro. Y es que recuerde que desde el año pasado el gobierno estatal, particularmente el Congreso local, ha esperado hasta los últimos momentos, los últimos instantes para votar esta reforma judicial que, por cierto, ya debió haberla discutido, por lo menos en semanas, en meses anteriores. Hoy el legislador panista dice: estamos dispuestos a envolvernos en la bandera mexicana y aventarnos desde los balcones del Congreso local antes de apoyar una reforma judicial como esta. Bueno, estoy exagerando. Lo que dijo es que está dispuesto a asumir el desacato. Vamos a escuchar los detalles. El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso de Querétaro, Guillermo Vega Guerrero, advirtió que su bancada no está dispuesta a avalar una reforma judicial que debilite al Poder Judicial estatal, incluso si eso implica caer en un desacato. El legislador señaló que la prioridad es proteger la calidad de la justicia en Querétaro y evitar que se repita lo que sucedió a nivel nacional en la reforma judicial federal. En ese sentido, afirmó de manera tajante que si solo hay 2 opciones, hacer una mala reforma judicial o un desacato, prefiere caer en el desacato. Vega Guerrero sostuvo que Querétaro cuenta con jueces y magistrados con trayectoria y buen desempeño, por lo que advirtió que no se debe generalizar ni poner en riesgo la autonomía del Poder Judicial. El coordinador panista reconoció que el desacato podría traer consecuencias políticas y legales, pero insistió que aprobar una reforma deficiente podría generar un daño mayor. Aseguró que Acción Nacional está dispuesto al diálogo con las otras fuerzas políticas en el Congreso siempre y cuando no haya imposiciones y la reforma se construya con criterios técnicos y no partidistas. Mucha gente que hoy está trabajando de acordista, de secretario de acuerdos, de lo que son plazas que no van a ir a elección, ¿cómo los protegemos? Porque ¿qué pasó en la reforma federal? Los están corriendo, inventándoles expedientes administrativos, están persiguiéndolos. Entonces, digamos, es una reforma bien compleja que estamos, por supuesto, la conocemos a profundidad. ¿Cuál es el ingrediente que falta para tenerla? Que encontremos coincidencias políticas donde no quiera Morena aplastarnos ni donde el PAN gobierno quiera imponer sus condiciones. Entonces, tiene que haber esta conciencia. Yo creo que la tenemos. Es decir, creo que hay esta posibilidad y que no se tome, porque creo que ese es el gran error de la reforma judicial, que no se tome como ganó el PAN y perdió Morena, o viceversa, o ganó Morena y perdió el PAN. Ese es un error gravísimo. Si vemos la reforma desde esa lógica, nunca va a salir y nos vamos a tener que ir al desacato, y esto puede derivar hasta yo creo que en la destitución de los diputados o algo grave.
9:53 y ya no nos vamos a entretener en lo que significa un desacato o no con los diputados. Es más que claro que si los diputados entran en desacato, pues evidentemente tendrán que enfrentar un proceso administrativo de destitución. Y eso pues sería gravísimo para una bancada. Pero bueno, mire, esto es una mera especulación. Yo lo diría así, es una mera narrativa desde la fantasía de lo que podría llegar a suceder. Yo creo que van a llegar a acuerdos porque sí o sí hay que lograr acuerdos. Y ya nos vamos. Antes de irnos, déjeme compartirle esta postura del gobierno federal. El fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el plan de justicia de los pueblos chichimecas y otomíes del noroeste de Guanajuato y el semidesierto de Querétaro. Ahí radica la importancia de esta información. Escuchemos. Con el objetivo de reafirmar el compromiso del Gobierno de México con los pueblos indígenas y afromexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo 18 de enero la presentación del Plan Justicia para los pueblos chichimeca y otomí del noreste de Guanajuato y del semidesierto de Querétaro, iniciativa que busca garantizar sus derechos históricos, preservar sus lugares sagrados y mejorar su bienestar social. Durante la presentación, garantizó que el Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, mejor conocido como FAISPIAM, contará con un presupuesto que anualmente irá en aumento, con lo que se beneficiará más y más a este sector de la población. Aseguró que en 2026 las comunidades beneficiadas volverán a recibir el apoyo, mismo que será mayor al que se les otorgó el año pasado. El plan de justicia se rige bajo 4 ejes temáticos: lugares y sitios sagrados, cultura e identidad, tierra, territorio y medio ambiente, gobierno tradicional, paz y seguridad, y bienestar común. Manifestó que hasta la fecha su administración ha destinado más de 723 millones de pesos en la implementación de este plan estratégico, en donde se han generado acciones como la construcción de viviendas, creación de espacios de salud equipados y con personal médico capacitado, construcción de caminos, entre otros. Adeljo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, detalló que en Querétaro se han realizado acciones como la construcción de la brecha de acceso de la ruta de peregrinación de la Santa Cruz del Pinal de Zamorano en la comunidad de Corralitos, Tolimán, además de otras 6 acciones de rehabilitación de capillas y lugares sagrados. Detalló que a lo largo del 2026 se crearán 39 casas comunitarias de lengua indígena distribuidas en Querétaro y Guanajuato, 31 para el pueblo otomí y 8 para el pueblo chichimeca, con las que se impulsará la revitalización, desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indígenas. Hay un nuevo, más que programa, es un nuevo derecho de los pueblos indígenas que está en la Constitución y que ya es una realidad y lo vamos a poner en la ley, que todos los años todas las comunidades indígenas y todas las comunidades afrodescendientes reciban un presupuesto directo. Se llama el FAISPIAM, le pusimos, tiene un nombre medio raro, pero todas las comunidades lo recibieron. Este año lo van a volver a recibir y va a ser más recurso que el año anterior y así todos los años. Ya nos vamos, le agradezco mucho que haya permanecido en sintonía con nosotros. Gracias, Cristian García en controles y producción. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres de este lado del micrófono. Gracias a usted por mantenerse en la escucha en este espacio informativo. Que tenga una excelente mañana de lunes. Nos escuchamos mañana martes. Mañana martes 20 de enero. Qué rápido se ve el tiempo. Que tenga usted una excelente mañana de lunes.